Con ustedes, Jaime Chanaga, CISO LATAM de Fortinet. Hola mis amigos de el IT Solutions Day 2022. Es un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es Jaime Chanaga. Soy el Field CISO de Fortinet para América Latina, el Caribe y Canadá. En esta tarde tengo el privilegio de compartir con ustedes y vamos a hacer de esto un momento de aprendizaje mutuo, donde vamos a explorar cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y cuáles son los disruptores de la ciberseguridad en este año y en todas nuestras industrias. Para eso vamos a explorar esta visión estratégica de ciberseguridad. Antes de ver cuál sería esa visión que todos pudiéramos compartir o explorar, es bueno que podamos entender el panorama de riesgos que nos afrontan a la humanidad. Recientemente, en el mes de enero, el Foro Económico Mundial habló de los riesgos mundiales que están afectando a todas las instituciones, sean del sector privado o del sector público, o sea, los gobiernos o las empresas privadas. Y como es costumbre del Foro Económico Mundial, publicaron un reporte donde se hablan de los riesgos globales que más preocupan a las instituciones. Interesante que entre los 10 riesgos que preocupan a los gobiernos y al sector privado para los próximos 5 años está mencionado el riesgo de la ciberseguridad. Hoy en día nos encontramos con este gran desafío que la ciberseguridad en el presente es uno de los retos principales de todas las organizaciones. ¿Pero por qué? Bueno, han habido muchos ataques sensacionales, como hemos visto en las noticias, los ataques de ransomware, los robos de datos, pero también sabemos que parte de esto es por la brecha tan grande que existe de talento, de conocimiento, de capacitación, de profesionales, no solo de tecnología, pero profesionales de ciberseguridad en todas nuestras organizaciones e instituciones. Se estima que a nivel mundial en este momento hay una brecha de más de 3 millones de profesionales de ciberseguridad que se necesitan en este momento y que actualmente no existen en el mercado para suplir las necesidades de los trabajos disponibles. Solo nuestra región de América Latina, esta brecha para este año es de más de 700,000 profesionales en ciberseguridad que necesitamos. Y vamos a ver un poco más profundamente cómo las instituciones del sector privado y los gobiernos pueden contribuir para llenar esta brecha de talento que tanto necesitamos en nuestra región. Quiero compartir ahora con ustedes un panorama de ciberseguridad que es bastante impresionante. Sabemos que por temas de transformación digital causados por la pandemia y otros factores, diríamos, geopolíticos o económicos, sabemos que las organizaciones tienen estos retos que han causado una disrupción en sus operaciones. Pero si vemos qué es lo que las organizaciones están haciendo con transformación digital, se habla mucho dentro de los gobiernos, dentro del sector privado, de la transformación digital. Sabemos que la mayoría de las organizaciones no están dando el enfoque necesario a la ciberseguridad. Recientemente, la firma Ernst Young hizo una encuesta de más de 4,000 organizaciones y descubrieron que de aquellas organizaciones que tienen proyectos de transformación digital, solo el 19% habían incluido la ciberseguridad como un requisito o un requerimiento de sus proyectos de transformación digital. Esto es bastante alarmante cuando se pone en el contexto que más del 71% de las organizaciones en los últimos años han sufrido ataques que han paralizado a las organizaciones. Cuando vemos el nivel de inversión de tecnología que las organizaciones están haciendo,
vemos que el 88% de las organizaciones están dependiendo de sistemas de terceros, sea sin incluir, por ejemplo, sistemas de cómputo en la nube o sistemas de nubes públicas como Azure, como Amazon Web Services o Google Cloud, que son los proveedores principales a nivel global. Y todo esto causa ciertos riesgos para las organizaciones cuando no se tienen el enfoque estratégico a la ciberseguridad, y esto lleva a las pérdidas que sabemos, todas las cifras relacionadas con estas pérdidas millonarias para las organizaciones. Vamos a ver ahora cuáles son los disruptores tecnológicos principales que han afectado a las organizaciones en el 2022. Como Field CISO de Fortinet para nuestra región de América Latina y el Caribe, tengo el privilegio de cada semana hablar con líderes como ustedes, de hablar con expertos en tecnología, con líderes de negocio en diferentes países en nuestra región, y han surgido tres temas principales que han causado esta disrupción tecnológica dentro de las organizaciones. Ya hablamos de algunas de estas, como por ejemplo la transformación eh, digital acelerada por el tema de la pandemia o otros factores geopolíticos o económicos que han afectado a ciertos países y a partes de nuestra región. En segundo lugar, tenemos algo que ha sido un disruptor bastante grande en nuestra industria de tecnología, ha sido la adopción de nuevas tecnologías, como ya mencionamos la nube o la inteligencia artificial. Y vamos a ver también cómo estos riesgos tecnológicos, como la adopción de nube o nuevas tecnologías como la nube o la inteligencia artificial, también están siendo utilizados por aquellas personas que actúan para crear ransomware o ataques cibernéticos para atacar a las mismas instituciones y organizaciones que nosotros representamos. El tercer grande disruptor tecnológico que ha surgido en este año, y ya tiene algunos años que ha venido ese camino de la convergencia de redes, ha sido esta convergencia de redes que normalmente eran de control industrial o tecnologías operativas, que se han convertido ahora o se han combinado con las redes tradicionales de TI, las redes de IP, y ahora la adopción de nuevas tecnologías como 5G en el campo de la telecomunicación, que esta convergencia de estas tecnologías ha creado una aceleración y una expansión de la superficie de ataque para las instituciones y organizaciones. Esto ha afectado no solamente al sector público y privado, pero ha causado en muchos países un riesgo adicional en la infraestructura crítica de esos países. ¿Y qué podríamos decir de los desafíos específicos que afectan en nuestra región? Ya hablamos de los disruptores, pero también hay otro aspecto a esto que debemos de considerar. Para la mayoría de las organizaciones, sea del sector público o privado, donde hay liderazgo como CISOs o equipos de seguridad, actualmente no están enfocados en la parte estratégica. Están enfocados tristemente en la parte de operaciones, por el volumen y la velocidad de los ataques que están enfrentando. He hablado con muchos CIOs, directores de tecnología, directores de ciberseguridad de nuestra región, y todos me dicen lo mismo. No tengo suficientes horas para mí y mis equipos estar monitoreando nuestros sistemas, estar atendiendo los riesgos que nos azotan todos los días. Entonces, cuando los pocos profesionales encargados de tecnología o de ciberseguridad para proteger a las instituciones están enfocados en proteger diariamente y actuar sobre esas operaciones de ciberseguridad, sea en un SOC, en un centro de operaciones de seguridad o simplemente un monitoreo interno, no tienen tiempo para crear planes estratégicos o una visión estratégica. Para muchas organizaciones hoy en día continúa esta brecha que tenemos entre el campo tecnológico o de ciberseguridad y el negocio.
donde el negocio aún percibe que la inversión en ciberseguridad es un gasto y no una inversión que ayuda al negocio a prosperar. Hasta que las organizaciones y los gobiernos no entiendan que la ciberseguridad es una inversión en la seguridad, en las operaciones, en el rendimiento operacional de las instituciones, vamos a tener grandes desafíos. Sabemos que no todo se puede invertir, sabemos que no hay fondos ilimitados para hacer inversiones en ciberseguridad, pero sí la ciberseguridad debe ser una prioridad en las inversiones que las instituciones hacen hoy en día. Ya hablamos de la falta del talento humano o la brecha que existe de profesionales de ciberseguridad en nuestra región. Esto es muy importante tener esto en mente porque eh, para muchas organizaciones invertir en la capacitación, en el entrenamiento de los profesionales de ciberseguridad es un gran desafío. Hoy las universidades en nuestra región están haciendo grandes esfuerzos para crear programas de estudios, sea de posgrado, sea programas universitarios en ciberseguridad. El problema para muchas instituciones es que no tienen suficiente apoyo del sector privado. Nosotros como institución, aquí en Fortinet, tenemos alianzas con universidades en toda nuestra región, en varios países de América Latina y a nivel mundial, donde estamos patrocinando y dando, por ejemplo, la capacitación NSE o Network Security Engineer de Fortinet. Todos los niveles del 1 al 8 estamos incluyendo este currículo tecnológico de capacitación y certificación como una inversión para esos estudiantes tomar estos cursos técnicos de certificación sin costo alguno, para que cuando entren al mercado a trabajar tengan este talento, este conocimiento actualizado de una empresa que conoce y trabaja en este campo todos los días. Ese es nuestro compromiso social. También tenemos otros compromisos de educación y capacitación, como por ejemplo nuestro servicio de InfoSec Awareness, o de concientización de seguridad que está gratuitamente disponible para cualquier organización capacitar a sus empleados a todos los niveles de la organización en los temas de conocimiento y concientización de ciberseguridad. Por ejemplo, enseñándole a empleados de una organización qué es un phishing, qué es un ransomware, qué es la ingeniería social. Estos temas que debemos de ayudar a nuestra sociedad, a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestra sociedad a entender cuáles son los riesgos tecnológicos de ciberseguridad. El otro desafío que tienen las organizaciones en América Latina es que muchas veces por temas de regulaciones, dependiendo del sector de industria, no tienen esa habilidad de actuar con agilidad para responder a las amenazas y a los riesgos. Y vamos a ver esto en el contexto de las amenazas y riesgos que están surgiendo en el campo de la ciberseguridad y los ataques cibernéticos, que esto previene que las organizaciones sean resilientes eh, y tengan una resiliencia que les ayude a sobrevivir a estos ataques. ¿Y qué podemos decir de los ataques tecnológicos específicos que están llegando a nuestra región? Hoy podemos decir que no hay ningún sector de industria que no sea afectado por ataques. Todos los sectores, todas las empresas son vulnerables, desde la empresa más pequeña hasta la empresa más grande, desde la institución de gobierno más pequeña hasta la institución de gobierno más grande. Mientras una organización tenga conexión y sistemas conectados al Internet, están vulnerables con los mismos riesgos y los mismos armamentos y amenazas que surgen en el Internet. Hace algunos años veíamos la tendencia que, por ejemplo, el ransomware era creado con la intención de crear un robo de datos y pedirle al dueño de esa institución o a pedirle a esa organización un valor monetario de rescate por esos datos, sea en monedas, en criptomonedas como Bitcoin o sea en dinero depositado en cuentas bancarias en otros países. Esa era la tendencia que veíamos muy a menudo.
En los últimos 2 años, por temas de la pandemia, por temas de tensiones geopolíticas, que no voy a mencionar, muchos virus o muchos ransomware o muchos ataques cibernéticos han sido enfocados no solamente en buscar un rescate de esos datos o de pedir un valor por el secuestro de esos datos, podríamos decir. Hoy en día, muchos de los ataques cibernéticos tienen solo un objetivo: destrucción, disrupción de las operaciones de las instituciones, de las empresas, de los gobiernos, incluyendo la infraestructura crítica de muchos países. Hace algunos 2 o 3 años aquí en Estados Unidos tuvimos un caso bastante interesante. Una municipalidad eh, tenían una planta donde se procesaba el agua que se distribuía a la municipalidad, a las casas, a los negocios. Un hacker tomó control remoto de un sistema que controlaba el sistema de control de químicos que se usaban para tratar esa agua, para limpiar esa agua. Y estas personas, estos adversarios, eh, tuvieron la oportunidad y cambiaron el eh, nivel de ciertos químicos que se mezclaban con esta agua antes de ser distribuida a la municipalidad, a los residentes de esta ciudad. Solo porque un ingeniero en la planta donde ocurría esta planta de agua, un ingeniero se dio cuenta de que algo no estaba bien y se hicieron pruebas y se dieron cuenta que los químicos no estaban correctamente mezclados con esa agua y podía causar muerte en las personas que usaran esa agua. Gracias a ese ingeniero, que movió una válvula mecánica, no se pudo distribuir esa agua que estaba contaminada con esos químicos erradamente y se salvó la vida de más de 100,000 personas. Esta clase de ataques es solo el principio. Hoy en día sabemos que muchos de estos ataques cibernéticos son enfocados en destruir la infraestructura crítica de un país, en causar apagones de electricidad, falta de sistemas de distribución eléctrico, de telecomunicaciones, de Internet. Esto causa pánico en la sociedad. Esto se llama el ciberterrorismo o la ciberguerra. Y esto está ocurriendo con más frecuencia. Muchos de estos servicios de ransomware as a service, o sea, ransomware alquilado como servicio, que se encuentran en el dark web y en el deep web, tienen este enfoque dañino de interrumpir las operaciones de organizaciones del sector público y del sector privado. También hemos visto otra tendencia, que ahora los adversarios están utilizando las nubes públicas, así como las instituciones privadas o públicas usan los proveedores grandes de nubes públicas. También los autores de estos ataques cibernéticos están usando las nubes públicas para esconder los datos robados, para evadir a las autoridades moviendo la información robada de una geografía a otra geografía, a otra parte del mundo, a otra región, e incluso están utilizando eh, las nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial dentro de virus de computadora como ransomware, para que los mismos virus o el mismo ransomware sea más inteligente y entienda el valor de los datos que está robando. Y basado en el valor de la información, sea información personal, bancaria, financiera, pueda cobrar más rescate a las víctimas de estos ataques. Podríamos decir que los adversarios están usando las más últimas tecnologías como la nube y la inteligencia artificial, y muchas organizaciones aún no están implementando estas tecnologías en sus defensas cibernéticas. Quiero quizás cambiar un poco el enfoque de lo que estamos hablando por un minuto, porque creo que este diálogo que estamos aquí compartiendo en este día, aquí con todos ustedes participando de esta gran conferencia, es importante. ¿Por qué es importante el diálogo? Muchas veces pensamos, no es importante el diálogo con una empresa que quizás es la competencia de nuestra empresa, o quizás es una empresa que está en otro sector de industria. Aquí dentro de Fortinet tenemos una filosofía y una visión que quiero compartir con ustedes. Lo comparto humildemente y con
mucha gratitud que aquí en Fortinet tenemos esa visión. Es la visión de compartir información de ciberseguridad. Porque nosotros como institución tenemos nuestro laboratorio de FortiGuard Labs, que ustedes ven el logo aquí en la pantalla. Ese laboratorio de FortiGuard Labs es nuestro grupo de más de 200 investigadores a nivel mundial que exploran, entienden y buscan, no solo en las redes públicas, pero en el dark web, en el deep web, los riesgos y amenazas y las tendencias de ataques que están ocurriendo a nivel mundial. Además de esa información que nosotros tenemos por fuentes tecnológicas, también compartimos, intercambiamos información de ataques, de tendencias y tenemos un diálogo continuo como institución con muchas organizaciones, no solo en el sector tecnológico o en la industria de tecnología. Tenemos diálogo y cooperación con gobiernos a diferentes niveles, con organizaciones como por ejemplo el Banco Mundial, con otras organizaciones como el Foro Económico Mundial y también con servicios de educación nacionales, porque queremos mantener este diálogo abierto, un diálogo sincero donde se construye la confianza con nuestros amigos, con nuestros clientes, con nuestros vecinos en todos los países de América Latina donde operamos. Y esto nos provee también bastante información que podemos compartir con ustedes y con todos nuestros amigos y con nuestros clientes y vecinos. Este diálogo es importante. Les aseguro de algo. Los adversarios que están en el dark web, en el deep web, los grupos de hacking, los grupos que atacan gobiernos, infraestructura crítica, los autores de estos ransomware, estos grupos se están comunicando todos los días. Ellos tienen un diálogo muy abierto donde se comparten tendencias, se comparten información tecnológica, se comparten información de organizaciones, instituciones e individuos que son sus víctimas. Entonces, si los adversarios que están enfocados en hacernos un daño, si ellos tienen un diálogo, ¿por qué nosotros aquí no podemos tener un diálogo sincero donde construimos también esa confianza y nos ayudamos a expandir nuestro conocimiento mutuo? Les agradezco por estar aquí con nosotros, pero antes de terminar nuestra conversación de este día, quisiera compartir con ustedes tres estrategias que creo que es de resiliencia de ciberseguridad, que creo que serían muy importantes para tener esa visión estratégica de ciberseguridad. En primer lugar, si vemos esto en el contexto de la tecnología, creo que todos debemos de tener como prioridad tres áreas de enfoque en la tecnología. La seguridad de la nube, que es muy importante. Sabemos que todas las instituciones están considerando esa transformación tradicional de infraestructura interna a quizás una arquitectura híbrida, donde se implementan ciertos sistemas internamente, pero muchas organizaciones están adoptando la nube con proyectos de transformación digital. Tenemos que también tener un enfoque en tecnología de seguridad de la cadena de suministro. Hace algunos años vimos algunos ataques muy sensacionales, que no vamos a entrar en detalles, donde organizaciones confiaron en ciertos proveedores de tecnología. Yo les animo, y esto se lo digo todos los días a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros clientes aquí en Fortinet. Si ustedes tienen dudas de cómo nosotros como institución actuamos con nuestra cadena de suministro, por favor nos hacen esas preguntas. Queremos responder a eso. Creo que muchas organizaciones no conocen cómo las soluciones de tecnología son creadas y cuáles son los controles de seguridad. Por ejemplo, en programación de software, en desarrollo de software, existen metodologías como DevSecOps que ayudan a las organizaciones a controlar la seguridad del código mientras ese código se va creando y se va poniendo en operaciones. Y muchas instituciones todavía no saben si sus proveedores de tecnología usan las mejores prácticas para controlar el desarrollo del software que ellos consumen. Es muy importante que todas las organizaciones pregunten a sus proveedores con toda sinceridad cómo esas soluciones están siendo creadas.
Con gusto podemos tener esa conversación con ustedes y compartir con ustedes cómo aquí en Fortinet creamos estas soluciones. Hablamos ya en la parte tecnológica, no podríamos excluir de la parte de tecnología o del enfoque tecnológico la capacitación y la concientización que es tan vital para nuestra sociedad y para nuestras organizaciones. Sabemos que necesitamos cambiar esa cultura. No pensemos que la ciberseguridad solo es la responsabilidad de TI o de los grupos de tecnología. La ciberseguridad es una responsabilidad de cada empleado de gobierno y de cada empleado de una organización. Todos tenemos nuestro granito de arena para contribuir a la ciberseguridad de la organización. Si vamos un paso más allá de la tecnología a pensar qué es lo que debemos de hacer estratégicamente como instituciones, es de enfocarnos en una ciberseguridad moderna, implementando las mismas tecnologías que están transformando nuestra forma de procesar información, de habilitar a nuestros negocios, de habilitar a nuestros gobiernos. Debemos de implementar soluciones que tengan inteligencia artificial y automatización. Eso es muy importante, como hablamos que hace unos minutos, que las organizaciones no tienen la agilidad para reaccionar a los ataques que están llegando en fracciones de segundo, podríamos decirlo así. Hoy en día, la organización que no tenga sistemas de defensa cibernética que usen la automatización y la inteligencia artificial para responder en fracciones de segundo, están vulnerables a los ataques más severos cibernéticos. Por eso, por ejemplo, organizaciones como Gartner hablaron ahora en el mes de enero de este año que lo que más necesitan las organizaciones hoy en día es lo que Gartner nombró como una malla de ciberseguridad. No están hablando de una solución tradicional de seguridad como un SIEM, están hablando de una plataforma que ayude a utilizar esta automatización, inteligencia artificial para conectar, para entender el contexto de todas las soluciones de ciberseguridad que tienen las instituciones hoy en día, sin tener esa visión centralizada con ese contexto del comportamiento de usuarios, de aplicaciones y de datos. Es muy difícil para las organizaciones hoy en día proteger sus sistemas, sus aplicaciones y sus datos, sea que estén internamente o en la nube o donde quiera se estén procesando o almacenando esos datos. Es importante para las organizaciones tener una estrategia, no una solución, pero una estrategia de confianza cero. Dentro de los gobiernos, por ejemplo, dentro de las instituciones de inteligencia o militares, por muchos años ha existido este concepto de confianza cero. En otras palabras, tú y yo recibimos solo la información que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Pero por la misma naturaleza del ser humano de ser abiertos, de compartir, en muchas organizaciones no se ha implementado una estrategia que dicte cómo se va a implementar los controles de seguridad necesarios para proteger a la institución. Y es necesario que las organizaciones del sector privado también adopten esta visión y esta estrategia de confianza cero para minimizar el impacto de los riesgos cuando existan y pueden existir los riesgos de robos de datos. Como punto final a todo esto, les quiero dejar algo para pensar. La resiliencia operacional debe ser una estrategia y un enfoque muy necesario para las organizaciones hoy en día. La resiliencia es la mejor analogía que puedo compartir con ustedes es como, por ejemplo, cuando llega una tormenta, un huracán. Las comunidades que son afectadas por, digamos, una tormenta, un desastre natural, una inundación, un huracán, que sobreviven son aquellas ciudades o aquellas regiones que quizás reconstruyen más rápidamente. Es lo mismo en el mundo de tecnología y en el mundo de ciberseguridad. Las instituciones que tengan ya una estrategia de resiliencia, no redundancia. Resiliencia es más que redundancia. La resiliencia operacional es tener esa visión estratégica, esos planes, esa habilidad de reconstruir rápidamente después de un incidente
son las organizaciones que van a sobrevivir a largo plazo. Eso se aplica también a nuestras vidas. Muchas veces podemos tener un desafío personal que nos desanima, nos deja tristes, nos deja deprimidos, pero en cuanto tomemos cuenta de que lo más rápido que va a solucionar nuestra condición donde nos sentimos derrotados es pararnos sobre nuestros pies y dar un paso hacia adelante, reconstruir nuevamente. Eso es lo más importante para las organizaciones del punto de vista tecnológico y de ciberseguridad en el 2022. Todos vamos a ser azotados por ataques. Ninguna organización está excluida de ser afectada por ataques cibernéticos y en determinado momento todas las organizaciones van a sufrir un ataque. Puede ser severo, puede ser quizás no tan severo, pero si nuestras organizaciones de gobierno o el sector privado quieren sobrevivir, tenemos que tener eso en mente, así como el boxeador cuando es tumbado al telón, al piso, entre más rápido se pare, más rápido puede continuar su pelea, su lucha. Así que les agradezco, mis amigos, por su tiempo, por su buena disposición a escuchar estos temas. Quiero dejar con ustedes aquí mi contacto. Sería un placer hablar con ustedes. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos aquí como equipo y su servidor aquí en Fortinet para atender cualquier pregunta o inquietud que ustedes tengan. Les agradecemos por su colaboración y su tiempo. Que tengan un excelente día. Agradecemos a Jaime Chanaga por su participación en el IT Solutions Day. Ayúdenos a responder esta rápida encuesta.